Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jennifer García y les doy la bienvenida a un episodio más de Comentario. Esta es la última lección del trimestre titulada ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Esta es la sección Motiva. Cierto día un niño caminaba junto a su padre y de pronto un estridente sonido de avión lo sorprendió. Alzó los ojos al cielo y exclamó: «Papi, ¿por qué los aviones son tan pequeños?». Y el padre guardó silencio. Al día siguiente, el padre llevó a su hijo a un aeropuerto. Al ver los aviones, el niño exclamó: «Los aviones son enormes, papá». Así también es nuestra relación con Dios. Mientras más cerca estemos de Él, más grande será Él para nosotros. Y viviendo conforme a su palabra y haciendo su voluntad, estaremos más cerca de Él. Hola amigos, soy el misionero Manuel Dávila. Continuamos aquí en Comentario. Esta es la sección Explora. Esta semana hemos estudiado la última lección de este trimestre, la lección número 13, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. El versículo de memoria se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 22, y dice así: «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Entonces, esta semana hemos visto que nosotros tenemos que asirnos de la palabra de Dios. Tenemos que hacer que la palabra de Dios no solamente sea teoría en nuestra vida, sino que realmente se convierta en acciones prácticas que otros también puedan ver y de alguna manera predicar en voz alta acerca de Cristo, no solamente pregonando con palabras, sino también con nuestros actos. La palabra de Dios es viva y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a que todo lo que está en ella nosotros lo podamos reproducir en acciones. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 16, nosotros nos vamos a encontrar que es el Espíritu Santo que nos da sabiduría para entender la Biblia, y sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder apreciar el mensaje de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. La hermana Elena de White, en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 493, nos dice lo siguiente: «Nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, pero cuando reciban la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlos con las evidencias de la verdad». Debemos ir a la Biblia mañana tras mañana, siempre tomando un alto a nuestras actividades para buscar a Dios a través de su palabra. No hay mayor ejemplo ni más inspirador que el de Jesucristo, el ejemplo de Jesús. La lección nos muestra que Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro modelo. La única norma de competencia entre nosotros debería ser Jesucristo. Él es aquel al que nosotros debemos seguir. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús conocía las Escrituras. Jesús siempre respondió a toda tentación, a todo desafío con un escrito está. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 4, versos 4 y 8 y 10 al 12, nos vamos a encontrar que siempre utilizó Cristo las Escrituras para contrarrestar los ataques del enemigo. Solo la familiaridad que nosotros tengamos con las Escrituras nos van a ayudar también en esos momentos o en aquellas situaciones. Nosotros necesitamos asirnos de la palabra de Dios, así como Jesús, que siempre siguió y respondió con un escrito está. Nosotros tenemos que hacer de la Biblia nuestra norma de vida. Hay muchas personas que dicen que Jesús contradijo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y es como que es un Jesús versus Jesús. ¿Será así? Nosotros encontramos en la lección de esta semana que Jesús vino aquí para poder mostrarnos y esclarecernos muchas cosas del Antiguo Testamento, cosas que se fueron de alguna manera confundiendo y tornando no tan esclarecedoras, no porque no sean tan claras, sino porque los fariseos y todos aquellos intérpretes de la ley empezaron a poner cargas a lo que ya había sido estipulado en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una carga, la palabra de Dios solamente nos muestra aquellas cosas, aquellos principios que nosotros necesitamos para vivir con una calidad de vida, una vida en abundancia. Si nosotros buscamos en Mateo capítulo 5, versículo 21, 22, 27, 28, toda esa sección hasta el versículo 39,
es una sección del Sermón del Monte, donde Jesús reafirma que Él no vino a abrogar. Muchos toman estas declaraciones de Cristo: oísteis que fue dicho, pero yo digo, como si Él hubiera querido abrogar algunas cosas de la ley. Sin embargo, Él no vino a abrogar, sino, como dice en su palabra, en Mateo 5:17, Él dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús también nos sigue diciendo en Mateo 5:19: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús no contradijo las Escrituras. Jesús nos dio un panorama más claro, nos amplió toda la visión acerca de la ley de Dios. La ley es para nuestro bien. La ley nos muestra nuestra condición y la ley es un ayo que nos lleva a Jesucristo. La lección nos muestra en sus últimas secciones de esta semana que debemos pasar tiempo de calidad con Dios, tiempo a solas con Dios. Yo sé que muchas veces el trajinar de esta vida que muchas veces la vivimos velozmente, no tenemos o decimos no tener tiempo para muchas cosas. Y puede ser cierto o puede ser que no. Lo que sí es cierto es que sí podemos darnos un tiempo de calidad con Jesús, con su palabra. La palabra de Dios nos dice en Salmo 55:17 lo siguiente: en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Donde nosotros vivamos, o nosotros tal vez trabajemos, hay que buscar un momento para dedicarle a Dios. Muy de mañana, al mediodía y al final del día. Hay que buscar a Dios, hay que buscar un lugar que podamos hacer nuestro oratorio, un lugar donde podamos encontrarnos con Dios, donde podamos meditar de su palabra. Conforme nosotros vayamos teniendo experiencia y comunión con Dios, cada día vamos a hacer que nuestro carácter se asemeje al de Cristo. No por nuestras obras, sino porque entre más cercanos de Cristo, entre más busquemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hará ese milagro en nuestra vida. Finalmente, la lección nos dice que es muy bueno que nosotros memoricemos la Biblia. ¿Qué mejor que memorizar la Biblia? ¿Qué mejor que nosotros dediquemos tiempo a poder asir de esa manera la palabra de Dios, fijarla en nuestra mente? Habrá épocas en las que no podamos tener acceso a la Biblia. Y cuán provechoso habrá sido y será poder memorizar la palabra de Dios. Nosotros podemos hacerlo a través del canto, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Es una manera muy creativa y muy recreativa de poder memorizar su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nosotros debemos siempre conservar una canción en el corazón, un salmo en el corazón, algo que nos recuerde la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos un versículo favorito, pero tenemos que aprender y tenemos que memorizar gemas bíblicas, extractos grandes de la Biblia, así como lo hizo John Andrews. John Andrews se memorizó todo el Nuevo Testamento. Un gran ejemplo a seguir en ese aspecto. ¿Cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Hemos visto que la palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que buscar tiempo para pasar a solas con Dios y estudiar su palabra, orar. Y también que es necesario que nosotros memoricemos y buscar formas creativas de poder asiar la palabra de Dios y no solamente tenerlo como teoría, sino vivirlo cada día en nuestras acciones, amando a todos como Cristo nos amó. Que Dios te bendiga. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, la sección Aplica. Ya estamos en la lección número 13, llevado por título Cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo quiero iniciar leyendo lo que decía la lección del día sábado, que dice: el mejor método para estudiar la Biblia no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo a lo que aprendemos en las Escrituras. Y una persona que vivió de acuerdo a la palabra, no solamente él estudió, él entendió
sino que él también llevó a la práctica la palabra de Dios en su vida. Y ese fue Jesús. Y acá tengo cinco cosas que Jesús hizo que nosotros también debemos aplicar a nuestra vida. 1. Jesús tuvo que aprenderse la Biblia. Jesús estudiaba todos los días. Jesús buscaba cada mañana a Dios. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer. 2. Jesús se defendía de las tentaciones del diablo con las Escrituras. Yo sé que por ahí tú tienes un versículo favorito y no solamente te sabes de memoria un versículo, sino más de uno. Entonces, siempre cuando nosotros tengamos tentaciones, esos versículos nos ayudan. Nos recuerdan que Dios está a nuestro lado, que sí, vamos a sufrir tentaciones y todo, pero Él nos va a ayudar a vencer. Y Jesús se defendía de las tentaciones del diablo como un escrito está, como fue en el desierto cuando fue tentado. Lo tercero, enseñar y predicar. Como ya nosotros estudiamos la Biblia, nosotros también tenemos que predicar, ir y enseñar a otros que no saben. 4. Cristo colocaba la Biblia en el contexto correcto. Como hemos estudiado la lección de la semana pasada, cómo entender, cómo interpretar pasajes difíciles. Nosotros debemos estudiar la Biblia para poder entender en el contexto en el cual se estaba hablando, se estaba diciendo aquel versículo. 5. Jesús leía la Biblia, Jesús aprendió y Jesús practicó. Y algo que nosotros debemos de aplicar en nuestra Biblia es creer, es entender la palabra de Dios y también vivir. Y solos no lo vamos a lograr, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, pedirle: Espíritu Santo, coloque en mí ese deseo de querer estudiar la Biblia, de querer no solamente ya entendí, ya estudié, sino aplicarla en mi vida. Si todo este tiempo he estado quizás entendiendo a la Biblia fuera del contexto, ayúdame a cambiar ello. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a creer en la palabra de Dios, que nos ayude a entender y sobre todo a aplicarla en nuestra vida diaria. Hola chicos, bienvenidos a la sección Crea aquí en comentarios. Esta semana hemos estudiado la última lección de este trimestre y trata un tema muy interesante que tiene que ver con la escritura, por supuesto. Pero para esta sección te invito a que nos puedas decir cuál es tu versículo de memoria favorito y por qué lo es. Por ejemplo, mi versículo favorito se encuentra en Apocalipsis 22 y dice así: y prendió dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este versículo me ha gustado desde que soy niño. Sin embargo, más allá de que, de forma curiosa, se menciona todos los nombres que se le da a Satanás a lo largo de la Biblia, este versículo me gusta porque demuestra cómo Dios, al final de los tiempos, va a hacer justicia por su pueblo escogido, que a lo largo de los años ha estado bajo el dominio de Satanás, que siempre ha estado ahí importunándolo, haciéndolo sufrir. Y cómo este pueblo siempre ha clamado a Dios por justicia, pero al final Dios siempre va a responder esa justicia y pondrá un alto al enemigo. Así que amigo, te invito que por favor puedas compartir cuál es tu versículo favorito y por qué es tu versículo favorito a través de tus redes sociales y también a través de la red social de aquí de la Iglesia San Borja. Así que eso es todo por ahora chicos, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. No olvidemos que la siguiente semana tendremos una nueva lección de escuela sabática. Adiós.